sé que ahorita no tengo a nadie pendiente de que entre. Bueno, ahí me van avisando. Muy bien. Esta clase, como todas, es muy importante porque nos da ahora sí las bases en concreto de lo que es el derecho y cómo está conformado el derecho, de tal forma que está ya determinado qué hacer al momento de que se ocupe utilizar las leyes cuando tengamos un conflicto, ¿sí? Entonces, prácticamente todas las actividades que tenemos nosotros como seres humanos en relación con entre otros seres humanos, todas esas actividades entre nosotros ya están dentro de un marco legal, ¿sí? Un marco legal donde nos indica que por aquí nos tenemos que ir, ¿sí? Pero si no lo hacemos como debe de ser, o faltamos a un precepto, o faltamos a alguna cláusula, o hacemos algo mal, o, o, o no pudimos por alguna situación cumplir con algo, con alguna obligación, ya está el marco legal para saber qué hacer, ¿sí? Entonces, eso ténganlo muy claro, todo está ya previsto. Y cuando hay conflicto entre leyes, porque son leyes que se parecen, porque son entre diferentes estados o diferentes países, también hay una forma de atender ese tipo de conflictos. ¿De acuerdo? Entonces, admitir a todos, hay gente aquí esperando. Muy bien. Entonces, derecho moral y convencionalismo sociales. Derecho, ¿qué es el derecho? Conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas, o sea, que son hechas por un organismo. Heterónomas significa que están hechas por un organismo para que funcionen a todos, inclusive a ese organismo, y son coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana. ¿Qué es coercible? Que puede el Estado imponer un castigo, ¿sí? Son coercibles, tienen un castigo si no se cumple, ¿sí? En el derecho hablamos de supuestos y consecuencias jurídicas, siendo el supuesto jurídico la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan ciertas consecuencias de derecho. Siempre el derecho prevé las cosas, siempre está anticipándose a qué puede suceder. Por eso estamos hablando de supuestos, supuesto, algo que pudiera ocurrir, ¿sí? El supuesto, ocurriendo el supuesto, dándose el supuesto al que pensamos que pudiera pasar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a tener una consecuencia jurídica, ¿sí? Si yo pienso que quiero robar, nomás lo estoy pensando, y después actúo y robo, entonces se dio el supuesto y la consecuencia jurídica ya está determinada, ¿sí? Dependiendo cómo se dieron las acciones, la consecuencia jurídica está ya determinada. Entonces, aquí pongo este pequeño esquemita, hay un supuesto, los supuestos ya están determinados, como les digo, ya están contemplados. Es raro encontrar algo que, oye, pues es que esto no está en la ley, ¿cómo lo castigamos? ¿O cómo lo manejamos? Es algo rarísimo. Existe un procedimiento para cuando eso sucede, existe un procedimiento, ¿sí? Supuesto, dándose el supuesto, se genera una consecuencia, y dependiendo cómo se dio este supuesto, se determinarán qué variables aplicar, ¿sí? En un robo, por ejemplo, si fue con violencia, pues es una variable. Si intentó el robo pero no se dio el robo, pues bueno, pues es otra variable, ¿sí? Si robó grandes cantidades de dinero y era familiar y trabajaba con ellos, etcétera, se da otra variable, ¿sí? Entonces siempre hay un supuesto, se piensa en algo que pudiera ocurrir, y se piensa también en cómo castigar ese supuesto a través de una consecuencia jurídica.
Las normas, ¿sí? Las normas pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor, ya que éstas enuncian reglas de conducta a fin de regular formas de comportamiento. Las normas son válidas o nulas dependiendo si se realizaron atendiendo los protocolos establecidos para su creación. La Constitución fija las reglas que determinan el proceso de elaboración de algunas normas como son las leyes y reglamentos. En lo general, las normas no se castigan. El mayor uso que se le dan a las normas es en los eh, más entre particulares, ¿sí? Normas de conducta, normas de convencionalismo sociales. Por ejemplo, en una iglesia, cómo me debo comportar en una iglesia, cómo me debo comportar en un centro deportivo, por ejemplo, donde soy socio de ahí, cómo me debo comportar dentro de una escuela, ¿sí? Son normas propias, vamos a decir, de índole privada, que la autoridad no interviene para castigar, ¿sí? No son coercibles. Para la aplicación de una norma deberá contener el proceso normativo que se registra en el nacimiento de la consecuencia, una relación necesaria con el proceso causal, partiendo siempre de supuestos iniciales conocidos mismos que llegan a consecuencias finales predeterminadas. Al final, la norma lo que busca es provocar una forma de conducta. Supuestos, otra vez, el supuesto. Aquí interviene también la voluntad de hacer las cosas, de faltar a la norma, la causa, la causa como consecuencia. Hay un efecto que es indirectamente ligado entre la causa y la consecuencia. Y un efecto, bueno, por ejemplo, en el tema de una norma, pues en una iglesia, si andas gritando y andas haciendo escándalo, pues lo mínimo que va a pasar, o más bien lo máximo que va a pasar es que te saquen, ¿verdad? Sabes que sálgase y ya, ahí nos vemos, rúmbase de aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Profe, yo tengo una duda. Dígame, Perdón. Las normas son vinculantes. las normas no son coercibles, entonces no se pueden vincular a un proceso. A lo mejor pueden ser vinculantes en un proceso dentro de privado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, si en un deportivo, por ejemplo, hubo una situación que está fuera de la normatividad que estableció el deportivo, a lo mejor podría ser vinculante a una acta administrativa, ¿verdad? Que pudiera haber a lo mejor un consejo que pudiera determinar, darle una acta administrativa o una llamada de atención o una suspensión o cosas así. Pero vinculante a un proceso judicial o a un proceso jurídico, no. Ok, gracias. De nada. A ver, ¿alguien quiere más entrar? Aquí sí. Muy bien. Leyes naturales. Leyes naturales. Pues, ¿qué son las leyes naturales? Pues las leyes naturales. eh, los acontecimientos que pasan en la naturaleza, como siempre suceden de la misma manera y casi siempre en los mismos tiempos, pues se convierten en leyes. Acuérdense que la costumbre se hace ley, ¿sí? Aquí por eso le ponen leyes naturales, porque siempre ocurre, siempre hay invierno, siempre hay verano, siempre llueve. Bueno, aunque hay ahorita de repente momentos que no llueve, pero siempre hay huracanes, siempre, etcétera, baja la temperatura, sube la temperatura, etcétera. Entonces dice, las leyes naturales no se les viola, ¿sí? No se les puede violar a las leyes naturales, las leyes naturales ahí están, a las leyes naturales no nos preguntan, ¿sí? Siempre ahí están. Eh, pasó a retirar, ok, de acuerdo. Este, a las leyes naturales no se les viola, se trata de principios que no admiten ni una sola excepción. Las leyes naturales enumeran principios científicos que registran uniformidad de fenómenos, cuya finalidad es registrar la forma en la que los acontecimientos se presentan para así poder explicar la secuencia de estos. Estas normas pueden ser verdaderas o falsas dependiendo de que registren fielmente cierta uniformidad de fenómenos o bien que no haya una observancia exacta acerca de los mismos.
se centra solamente en decirnos lo que ocurre en la naturaleza. El proceso de causalidad establece la relación entre la causa y el efecto y una secuencia de fenómenos, cuyo origen solo puede determinarse en forma hipotética, que se realiza hasta el infinito sin poder determinar el efecto final. ¿Sí? Estas son las leyes naturales. ¿Sí? Exactamente, las leyes naturales, fenómenos naturales, se genera una estadística, por eso tenemos las estaciones bien marcadas y le ponemos el invierno invierno porque hace frío, etcétera, porque a través de la historia se va registrando y se va viendo que cada que hace invierno pues es cuando se acerca diciembre, por ejemplo, y bueno, en diciembre es cuando hace invierno, aunque creo que el invierno llega desde noviembre, si mal no recuerdo, o en diciembre, no recuerdo, pero siempre en estas épocas hace frío. Entonces es una ley natural, no se viola, no le puedes hacer nada, eso es y ya está, tú no lo controlas, ¿sí? Tú no lo puedes controlar, así es natural. ¿Sí? Los huracanes en septiembre, ¿por qué se hacen los huracanes? Porque la combinación de aire caliente con el aire frío chocan, no se pueden mezclar y chocan y hacen esto, ¿no? Por eso se hacen los huracanes, ¿en qué fechas? En agosto, septiembre, es cuando hay huracanes y casi siempre hay. Entonces ya sabes que en esas fechas son los momentos o las condiciones idóneas para que se generen huracanes. Entonces, ya sabes, es una ley natural, ¿sí? Si yo mezclo amarillo con rojo, pues se va a convertir en anaranjado, ¿sí? Entonces, eso siempre va a pasar. Nunca lo voy a hacer y de repente va a salir esto en azul. Siempre va a ser anaranjado, siempre. Es una ley natural, ¿sí? Muy bien, ahora sí entramos en materia. Derecho moral y convencionalismos sociales, ¿sí? Derecho objetivo, preguntas de examen. Derecho objetivo, derecho subjetivo. Derecho objetivo es el conjunto de normas que contienen diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran, ¿sí? La ley en sí. ¿Qué es el derecho objetivo? La ley en sí, la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, el Código Mercantil, el código fiscal, todos, es un derecho objetivo. Ahí está listo para utilizarse cuando se requiera, ¿sí? Y el derecho subjetivo se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho, ¿sí? Es el uso o aplicación de la ley, ¿sí? La ley la tengo en un libro, como los mencioné ahorita, es un derecho objetivo que ahí está. Un derecho subjetivo es la aplicación de la misma ley, ¿sí? El uso o la aplicación de la misma ley. ¿Vamos bien o me regreso? Está bien. Vamos bien. Gracias, qué bueno. A ver, no tengo nadie pendiente de entrar. Nadie, muy bien. Me da mucha pena, hombre, que haya llegado yo tarde, ¿no? Pero bueno, una disculpa. No lo puedo evitar. Derecho moral y convencionalismos sociales, otra vez. Características de las normas jurídicas. Características de las normas jurídicas. Fíjense bien. Derecho, ¿sí? Sistema normativo heterónomo, bilateral, externo y coercible. ¿Qué significa heterónomo? Aquí se los puse. Heterónomo es la creación de la norma en contra de la voluntad por un ente como el Estado, sin autonomía. ¿Qué significa el Estado? Cuando yo hablo del Estado, hablo propiamente del gobierno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sistema normativo, ya sabemos que es heterónomo, creado por el Estado para todos. Y luego bilateral. Aquí no lo puse porque bilateral es que sirve para para el mismo ente que creó las leyes y para el ciudadano, ¿sí? Bilateral, dos lados. Externo, ¿sí? Que es hacia afuera, es para hacerlo para todo mundo, ¿sí? Y coercible, ¿qué significa coercible? La facultad del Estado de poder aplicar la fuerza a fin de su cumplimiento, ¿sí? Ese es el derecho, ¿sí?
impuesto, es una imposición para crear una forma de conducta, para que no te me salgas de la línea, yo creo este marco legal, ¿sí? Y si te sales, ¿qué pasa? Aplico la coercibilidad de esa ley, ¿sí? O de esa conducta. Moral, sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible, ¿sí? Sistema normativo autónomo, o sea, es autónomo, yo lo creo yo mismo, yo organismo lo creo en un deportivo, en un, tal vez dentro de un banco, dentro de un trabajo, dentro, es mío nada más, ¿sí? Es para control de la gente que está dentro de un recinto, ¿sí? Unilateral, porque la hace una sola persona, ¿sí? Interno, es de ellos, no es público, no lo creó el Estado, es interno, ¿sí? Y es incoercible, o sea, el Estado no lo castiga, ¿sí? Convencionalismos sociales. ¿Qué es un convencionalismo social? ¿Alguien me puede decir? Convencionalismos sociales. Serán reglas que se dan entre ah, dos actores que no necesariamente, o sea, no sé, me suena como a normas que Ujú. hay en la comunidad y que no tienen, no son, como se decía, ah, coercibles por el Estado, pero que sí dictan como la vivencia en sociedad. Exacto, exacto. O sea, ¿cómo nos vamos a comportar en sociedad? Por eso se llama convencionalismo social. El convencionalismo social viene de qué me conviene, socialmente hablando, cómo me conviene comportarme dentro de la sociedad, ¿sí? Ese también es un sistema normativo heterónomo, unilateral, ¿sí? Imperfecto, externo e incoercible. Tampoco el Estado lo castiga. Ese también es unilateral. Es imperfecto porque lo que para mí está bien a lo mejor para el otro no está bien y está bien, pues son formas de pensar, ¿sí? Siempre pongo este ejemplo. Cuando mi esposa y yo, ok, sí, adelante, sí, entiendo que hay gente que se tiene que retirar, adelante, no nos falta mucho, como que esto se va a grabar. Este, un ejemplo, cuando mi esposa y yo éramos novios, teníamos unos amigos que eran pareja también, íbamos a bodas y él, el novio de la amiga de mi esposa, él se iba vestido normal, como si fuera a cualquier lado, ¿no? Y yo siempre con mi traje y todo esto, como se viste todo el mundo cuando va a una boda. Y él no, y él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que vestir de traje? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que me tengo que vestir de traje, de corbata o qué? Entonces él peleaba mucho con eso, ¿sí? Pues realmente no le podías dar una explicación fuerte y creíble de por qué estaba mal, porque pues, realmente, ¿qué es esto? Es un convencionalismo social, ¿sí? Es una regla que se creó entre la sociedad, ¿sí? Entonces, pues esa era la cuestión, ¿no? Entonces siempre pongo ese ejemplo porque pasa, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pues yo sí, así me gusta vestirme, o yo si quiero digo buenos días, y si quiero no digo nada, y también es un tema cultural y es un tema de educación. En la religión, sistema normativo heterónomo, ¿sí? Unilateral, ¿sí? Interno e incoercible también. Tampoco lo castiga el Estado, también es interno, también es unilateral y también es heterónomo, ¿sí? Porque lo crean entre varios, ¿sí? Entre varias entidades. Entonces en la iglesia, pues también, tú estás en la iglesia, pues ¿qué tienes que hacer en la iglesia? La religión que sea, pues obedecer lo que te están diciendo, o te mantienes callado, te mantienes en silencio, etcétera, ¿no? Y si pasa algo y si estás haciendo mucho escándalo, pues no pasa de que te quede viendo la gente raro, ¿verdad? O su mayor defecto es que te saquen, ¿sí? Que te pidan amablemente que te retires. Entonces era importante ver la diferencia de lo que es el derecho, la moral, convencionalismos sociales y la religión.
¿Y acabamos? Este es un, mira, aquí tengo un pequeño video que quiero que vean. Está. Si lo vemos el video, ¿tienen chance? Tengo que hacer otra cosa para poder ver este video. Dejo de presentar, me voy acá. Permítame tantito. Híjole, se los voy a deber el video. No me deja accesar. A lo mejor ya hasta lo quitaron. Voy a buscarlo bien y se los pongo. Una disculpa, una disculpa. Esta clase era cortita pero muy concisa porque nos da como la base para las demás clases, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, las diferencias entre derecho, norma, convencionalismos sociales y religión. Y bueno, con eso, si no hay alguna duda, alguna pregunta, adelante, ahorita es el momento. La próxima clase volvemos a la normalidad a las 8 de la noche el lunes, ¿sí? Todos los lunes a las 8 de la noche nos vemos con la siguiente clase. Por ahí les dejé unas preguntas. Esas preguntas casi todas salieron de esta presentación, que esta presentación viene del libro que estamos utilizando. Entonces no deben de tener ningún problema en contestarlas. Son de opción múltiple, así como en la primaria, entonces pues, no deben tener ningún problema, ¿sí? Entonces, les agradezco y otra vez una disculpa por el retraso y por el cambio de clase. Tuve algo que hacer, no lo pude mover, y bueno, así son las cosas, ¿no? Pero ya el lunes nos vemos puntuales a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho. Gracias, profe. Profesor. Gracias, que estén muy bien, les agradezco. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que tengan buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, buenas noches, buenas noches. Ya nos vamos, compañera. Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes a las 8.